Muy buenos días, excelente día jueves 23 de noviembre del año 2017. El día de hoy daremos inicio con el primer módulo del curso de certificación del Protocolo de Estambul. Es importante darles la bienvenida a todos ustedes, profesionistas del área forense, abogados, peritos médicos, peritos en psicología. Este protocolo de Estambul sabemos que es un instrumento internacional destinado a evaluar personas que alegan tortura y malos tratos. Además, nos sirve para investigar casos de supuesta tortura y por ende presentar hallazgos al agente investigador que así nos lo está solicitando. La importancia de la formación de los profesionistas especializados en el área forense es fundamental en el momento de documentar los casos de tortura, siendo imprescindible que estén capacitados para identificar, registrar y documentar los datos de manera adecuada cuando se encuentren ante la presencia de víctimas de tratos crueles o inhumanos, degradantes o malos tratos. Con este diplomado de certificación pretendemos contribuir en la formación profesional con los lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul, en los acuerdos internacionales y, muy importante, la legislatura mexicana, aspirando que al concluir este diplomado los casos de tortura, crueldad y malos tratos no queden impunes y por ello las víctimas sobrevivientes de tortura tengan mayores oportunidades para accesar a una justicia pronta y expedita. Nosotros estaremos acompañándolos en todo este camino de aprendizaje sobre el Protocolo de Estambul. Su servidor, doctor Eduardo Sánchez Lazo, médico especialista en medicina legal, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense hasta el año 2021 y docente certificado para Protocolo de Estambul. Asimismo, la psicóloga María Antonieta Castañeda Álvarez, quien es psicóloga especialista en el área forense, exdirectora general del Centro de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes en el Estado de Morelos, perito médico psicólogo forense, docente certificado en Protocolo de Estambul. En este primer módulo de la certificación conoceremos la definición y el origen del Protocolo de Estambul, así como los principios rectores del Protocolo de Estambul que vamos a iniciar. Este Protocolo de Estambul es un manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. En el año de 1992 se alegaron al menos 13 detenidos que murieron como resultado de tortura bajo custodia policial. Posteriormente, un año después, en el año 1993, un reporte forense falso adjudica a un edema pulmonar la muerte de Baki Erdogan. En el año de 1994, al documento la práctica de emitir informes médicos engañosos y el fracaso del gobierno para investigar este abuso. Posteriormente, en el año 2000, este Protocolo de Estambul fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como veremos a continuación. Estos detenidos no tenían derecho de ver a un doctor de su propia decisión mientras estaban en custodia policial. La tortura se extendió en Turquía, particularmente en Estambul, Ankara y en el sudeste de este país. Algunos de los métodos que se utilizaron para obtener las confesiones, obtener nombres de otros miembros de algunas organizaciones ilegales, forzar a los aldeanos a abandonar la oposición al sistema de guardias de pueblos, intimidaron a los detenidos y los convirtieron en informantes de la policía, así como se les otorgó un castigo informal por apoyar organizaciones ilegales. Los métodos de tortura que se utilizaron en aquel entonces fueron mangueras con agua fría, colgaron a las víctimas de los brazos o las muñecas con las manos atadas en la espalda, los amenazaron de muerte, les dieron electroshock y en algunas de las ocasiones abusaron sexualmente de estas víctimas. 30.000 personas murieron en combates entre las fuerzas turcas y las del Partido de Trabajadores de Kurdistán entre el año 1984 y el 2003, de acuerdo a informes que nos otorga el gobierno turco. Este manual para la investigación y documentación
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, tiene su origen, como habíamos dicho, en Estambul, Turquía. Fue adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2000-43. En este protocolo o texto de consulta permanente, los autores plasmaron las sugerencias y opiniones científicas en el ámbito de su especialidad médica, dando a conocer sus recomendaciones para la investigación de la tortura en personas sobrevivientes. A partir del año 2001, la Procuraduría General de la República fue la primera y única institución que inició la contextualización del Protocolo de Estambul. Lo ajustaron a nuestra legislación mexicana y el marco normativo vigente, por lo que se generó el denominado Dictamen Médico-Psicológico Especializado para casos de posible tortura y o maltrato. De aquí en adelante lo denominaremos el dictamen. Este documento médico, legal o forense único en su tipo a nivel nacional. Es necesario comentar que durante la contextualización del protocolo y ya emitido el acuerdo AS/057 del 2003, esta institución estuvo asesorada por la organización Pro Derechos Humanos, Physicians for Human Rights, que participó en la elaboración del Protocolo de Estambul, quien convalidó el diseño y contenido de nuestro dictamen actualmente. Asimismo, en octubre del año 2002, en la Ciudad de México, en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se llevó a cabo el primer curso modelo de entrenamiento para la efectiva documentación de la tortura y malos tratos en México. En esta experiencia contamos con la participación de diversos expertos de Estados Unidos que venían de California, Minnesota, Nueva York y Boston, a través del Physicians for Human Rights de Turquía, a través de la Fundación de los Derechos Humanos de Ginebra, Suiza, mediante el Comité Internacional de la Cruz Roja en Sudáfrica, a través del Centro de Traumatología para Sobrevivientes de Violencia y Tortura, entre otras organizaciones, institutos e instituciones. A efectos del manual, se define la tortura con las mismas palabras empleadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984. Estos conceptos de tortura que podemos observar lo mencionan como desgarrar cuerpos, quebrar huesos, seccionar venas, enloquecer la mente, vidriar la mirada, taladrar la memoria, estrangular el sentido en una caída sin fin en la negrura del no ser, en ese inmundo donde se diluyen las referencias de tiempo y espacio, y sobre todo, destruir la voluntad, reducir a guiñapos los fantasmas que fueron personas en otra vida. La tortura es la negación de su humanidad por los humanos. Una referencia de Manuel Castells en 2004. La Real Academia Española establece como la tortura como un grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión como medio de castigo. En el Diccionario de Derechos Humanos se amplía este concepto de tortura y se describe como una práctica criminal que consiste en infligir dolor o causar daño físico o psicológico a una persona con el propósito de extraer información, con el propósito de castigarla, de intimidarla, degradarla, humillarla o agraviarla por cualquier razón. Es lo que nos menciona Hernando Valencia Villa en el Diccionario Espasa de los Derechos Humanos, Bogotá, Editorial Planeta. En la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, nos menciona en su artículo primero: se entenderá por el término de tortura todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o a través de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o en su caso intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación,
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un servidor público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. En la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, nos menciona que para los efectos de esta convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá entonces también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o, en su caso, angustia psíquica. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional menciona en su 7º artículo crímenes de lesa humanidad. Menciona que a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre ellos, en su fracción F, menciona a la tortura. Posteriormente, a los efectos del párrafo primero, por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia. La ley federal para prevenir y sancionar la tortura, en su artículo 3, señala que se considera como tortura a los dolores o sufrimientos graves, ya sean estos físicos o psíquicos, con la finalidad de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o se sospecha ha cometido, o en su caso, coaccionarla para que realice una conducta determinada. De esta situación, y como hemos venido mencionando, sabemos entonces que el Protocolo de Estambul es un manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. Como decíamos en su artículo 1, se entiende por tortura todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves. En este caso, las Naciones Unidas, para asegurar la adecuada protección de todas las personas contra la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, durante muchos años que ha intentado procurar esta situación, han elaborado normas universalmente aplicables. Los convenios, declaraciones y resoluciones adoptados por los Estados miembros de las Naciones Unidas afirman claramente que no puede haber excepciones a la prohibición de la tortura y establecen distintas obligaciones para garantizar la protección contra tales abusos. Entre los más importantes de estos instrumentos figuran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dicho en la Declaración sobre la protección contra la tortura. En la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el día 16 del mes de abril del año 1985, el plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos, debidamente autorizado al efecto, firmó la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fuera adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 del mes de diciembre del año 1984, cuyo texto y forma en español constan en la copia certificada adjunta a este documento. Esta citada convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
el día 9 de diciembre del año 1985, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 17 de enero de 1986. El instrumento de ratificación, firmado en la misma fecha, fue depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas el día 23 de enero del mismo año. Por lo tanto, para su debida observancia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se promulgó el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal a los 12 días del mes de febrero de 1986, firmando este documento Miguel de la Madrid, así como el subsecretario encargado de despacho Alfonso de Rosenweg Díaz. Este último, licenciado Alfonso Rosenweg, subsecretario de Relaciones Exteriores, certificó que en los archivos de esta Secretaría obrará la copia certificada de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1984, en cuyo texto y forma en español son los siguientes: la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes menciona que los Estados parte en la presente Convención, considerando que de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, es la base de la justicia y la paz en el mundo, reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana, considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en particular del artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la cual fuera aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975, deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo. Derivado de ello, se encuentran los principios rectores de este Protocolo de Estambul. En este sentido, los principios rectores se establecen durante el 56 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, Suiza, el día 20 de marzo al día 28 de abril del año 2000, emitiéndose la resolución 2000-43, intitulada como la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estos principios rectores se manejan en la resolución la atención a los gobiernos de los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes anexos a aquella. La Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que los citados principios tengan amplia difusión y, a su vez, se alienta a todos los gobiernos a recapacitar sobre estos principios, considerándolos como instrumentos útiles en los esfuerzos para combatir la tortura. Esta resolución de los principios rectores proporciona el sustento jurídico del derecho internacional de los derechos humanos para utilizar los instrumentos o estándares internacionales para realizar el examen médico de evaluación de la tortura. Estos principios rectores, por parte de México, forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos como la Organización de Estados Americanos, la OEA,
y tiene el deber internacional de crear políticas y acciones tendientes a cumplir sus compromisos internacionales en la materia, entre ellos lo relativo a la protección de víctimas de tortura, a todos aquellos sobrevivientes de tortura, motivo por el cual en los últimos años ha respaldado su compromiso internacional ante la tortura. Dentro de estos principios rectores está la investigación eficaz y efectiva. Los estados velarán porque se investiguen con prontitud y efectividad las denuncias de torturas o malos tratos. Este estándar es una obligación general de asegurar el debido proceso como herramienta primordial en la defensa del sobreviviente de tortura, basándose además en las obligaciones de investigar de oficio y al derecho de presentar una queja y ser observada. Una investigación efectiva y eficaz en casos de tortura deberá de tener objetivos sustanciales. Por ejemplo, se deberán de aclarar los hechos y los relatos de los sobrevivientes de tortura, estableciendo la responsabilidad de las personas o la del mismo Estado ante las víctimas y sus familias, por lo que deberá buscar el compromiso de resarcir el daño originado en caso de resultar positiva la investigación de tortura. Por otro lado, deberá de buscar los mecanismos necesarios para impedir a toda costa que se vuelva a presentar un caso más de tortura. Deberá de ser oficioso. El segundo de los principios que guía esta investigación de tortura es la oficiosidad, debiendo ser desarrollada de manera oficiosa, independientemente de que exista señalamiento directo o en su caso alguna denuncia expresa. A consecuencia de la oficiosidad, los estados tienen la obligación de implementar todas y cada una de las medidas para asegurar que quienes conozcan de la existencia de un posible caso de tortura reciban facilidades junto con la autoridad investigadora. De conformidad con el delito de tortura, en el ordenamiento mexicano, por el tipo de delito se persigue de oficio, como se ha mencionado previamente, por lo que los profesionistas en ejercicio de sus funciones públicas tienen la obligación de denunciarla verbal o por escrito. La misma obligación contraen los médicos privados, quienes por disposición de ley están obligados a denunciar estos hechos y a informar al Ministerio Público de inmediato la comisión de este ilícito, independientemente del momento o situación en la que se encuentre. Deberá de ser minucioso, siendo el tercero de los principios rectores de esta investigación de tortura, adquiere el carácter oficioso durante la investigación, observándose que todo informe médico deberá de contener los elementos de información necesaria para que la autoridad a cargo de la investigación de tortura pueda adquirir todos los recursos necesarios para un criterio motivado sobre la existencia de un caso de tortura. La autoridad investigadora tendrá la facultad para obtener toda la información necesaria para la investigación de los medios científicos necesarios, estando obligado a recabar toda la información necesaria hasta esclarecer el hecho. En teoría, los investigadores de sobrevivientes de tortura que realicen la investigación dispondrán de todos los recursos físicos y económicos necesarios para una investigación eficaz, teniendo facultades para obligar a los funcionarios implicados en tortura o malos tratos a comparecer, así como dar su testimonio respecto a la investigación que se está realizando. El siguiente eje rector será la prontitud. El requerimiento de prontitud ha sido identificado en numerosos criterios jurisprudenciales y doctrinarios como una de las bases ineludibles en el ejercicio de una correcta administración de justicia. En concordancia con el antiguo aforismo anglosajón Justice Denied, la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas dispone que todo Estado parte velará porque siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial. Para que los actos que documentan un caso de tortura sean efectivos en el contexto de la investigación, se requiere necesariamente que quienes los practican sean reconocidos
como competentes para este propósito. El principio rector de la competencia se traduce en el reconocimiento de los informes por especialistas certificados como elementos de prueba durante este proceso. Aquí surge la necesidad de que todos los peritos evaluadores de tortura sean especialistas certificados en este protocolo de Estambul, además de que los abogados que estén dirigiendo la investigación sobre tortura o malos tratos tengan los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta investigación. Por lo tanto, se hace hincapié que necesitamos especialistas certificados como elementos de prueba durante este proceso. Es evidente que para el examen médico sea eficaz en la determinación o en su caso la negativa de signos de tortura, el médico que lo realiza deberá tener una capacitación adecuada y especializada en la documentación forense de la tortura y otros abusos. Es evidente por esta razón la formación especializada del personal médico, además del personal psicológico, que intervendrá en las investigaciones por tortura, constituyendo la aplicación del artículo 10 de la Convención contra la Tortura, en la cual se establece la formación especializada por personal médico. Este artículo 10 menciona que todo Estado parte velará porque se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan practicar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o ya en prisión. Todo Estado parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación con los deberes y funciones de estas personas. Por lo tanto, nuevamente a través de este artículo 10, sabemos que deberán de tener formación profesional todos los que intervengamos en las evaluaciones de sobrevivientes de tortura. Deberá de ser esta investigación imparcial. La ausencia de personal de seguridad, la presencia del abogado defensor durante la entrevista o una persona de la confianza del examinado, así como la inclusión de las observaciones de este último sobre la manera en que se realiza el examen, son elementos adicionales que coadyuvan a asegurar la debida imparcialidad del personal médico. Los peritos médicos y los peritos psicólogos que participen en la investigación de tortura o de malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas y, en particular, de manera obligada, deberán de obtener el libre consentimiento de la persona antes de examinarla al inicio de su intervención. El reconocimiento deberá respetar las normas establecidas para la práctica médica, llevándose a cabo en privado, bajo control de los peritos médicos y nunca en presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios de gobierno. Como se menciona, en ningún momento podrá estar presente durante la evaluación de un protocolo de Estambul agentes de seguridad, funcionarios de gobierno, idealmente que se sospeche tuvieron intervención en los actos que se investigan. En la práctica, la protección es un requerimiento satisfecho generalmente con la existencia de mecanismos rápidos de seguridad, tales como las medidas cautelares o provisionales, que al ser accionados permiten evitar daños irreparables para la persona. Estas medidas incluyen particularmente aquellas que permitan evitar que el examinado pase a la custodia de una autoridad presuntamente agresora cuando del examen se está desprendiendo sospechas razonables de la existencia de tortura y toda medida necesaria para salvaguardar la integridad física y psíquica del examinador que emite el dictamen. Es decir, no solamente tendrá que otorgarse las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica del evaluado de tortura, sino también de los peritos evaluadores.
La adecuada reparación de violaciones contra los derechos fundamentales de las personas es el objeto último de todo procedimiento de protección, lo cual motiva realmente la investigación de sobrevivientes de tortura mediante este protocolo de Estambul. Idealmente, el deber genérico de reparación se cumple a través de la restitución integral del derecho vulnerado. Las reparaciones en caso de tortura incluirán la sanción debida a los perpetradores que ocasionaron esta tortura, estos malos tratos, estos tratos denigrantes, degradantes, humillantes. El impacto de estas medidas trasciende en la víctima y se ubica en el contexto más amplio de reparación al orden social que ha sido transgredido. Por este motivo, todo procedimiento médico-psicológico deberá de incluir medidas que aseguren que en casos justificados se deberá de desencadenar una investigación autónoma, independiente e imparcial para determinar la existencia del delito y adjudicar la responsabilidad, en caso de que existiere alguna responsabilidad por parte de estas personas que ocasionaron la tortura. Siempre y en todo momento se le deberá de otorgar a la víctima o sobreviviente de tortura la información necesaria, así como de sus representantes sobre sus derechos, y esto constituirá un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de defensa. Por lo tanto, esta información es una obligación que deberá de ser cumplida de manera obligatoria, al igual que el resto de los ejes rectores, por todos los funcionarios especializados que están implicados en la detención de los probables responsables de algún delito en la materia que nos ocupa, además de los especialistas certificados que elaboran el dictamen, quienes deberemos de dar toda la información veraz por los funcionarios especializados y por los especialistas certificados. De esta forma, en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fuera integrada el día 26 de junio de este año 2017 a través del Diario Oficial de la Federación, en su artículo 6 menciona las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que serán diseñados, implementados y evaluados siempre aplicando los principios siguientes. Primero, la dignidad humana, teniendo como entendido como el respeto a la dignidad humana inherente a toda persona como condición y base de todos los derechos y de manera específica del derecho a la integridad personal, como el bien jurídico principal que se tutela frente al delito de tortura. La debida diligencia en su apartado número 2, que se traduce en que toda prevención, investigación, proceso penal y reparación que se inicie por los delitos o violaciones a derechos fundamentales previstos en esta ley, se deberá de garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz y deberán de ser realizadas con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo. En su número 3, el enfoque diferencial y especializado. Al aplicar la ley, las autoridades deben de tener en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en caso de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras que requieran de una atención especializada por las víctimas. Se buscará la no revictimización, la aplicación de las medidas necesarias y justificadas por parte de las autoridades para que las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no sean impuestas mediante actos u omisiones que de algún modo puedan llegar a agravar su condición, que puedan llegar a obstaculizar o impedir el ejercicio de sus derechos o se les exponga a sufrir un nuevo
o mayor daño que el ya causado. Durante todo el procedimiento de la evaluación de víctimas de tortura, deberá de actuarse con perspectiva de género, en la prevención, sanción y reparación como parte de todas las diligencias que se investigan y se juzgan los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Deberá de garantizarse su realización libre de estereotipos y de cualquier otro elemento que por cuestiones de sexo o de género de las personas propicien situaciones de desventaja, de discriminación, de violencia o desigualdad. Toda la transparencia y el acceso a la información pública se refiere a todas aquellas medidas que garanticen el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas en el seguimiento y la obtención de los resultados de las investigaciones por los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes conforme a la normatividad aplicable. Deberá de existir prohibición absoluta. La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, incondicional e imperativa. En el artículo 3 del delito de tortura, en su capítulo 3, artículo 24, se menciona que comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o en su caso de cualquier otro fin, aquel que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, aquel que cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento. Y por último, que realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo o lo esté representando. El capítulo 4 del delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes menciona en su artículo 29 al servidor público que en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se le aplicará una sanción de 3 meses hasta 3 años de prisión y hasta 200 días de multa. También comete el delito de tortura aquel particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público cometa alguna de las acciones descritas en el artículo anterior, o en su caso, con cualquier grado de autoría o participación que intervenga en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. La tortura suscita profunda inquietud en la comunidad mundial. Su objetivo consiste en destruir deliberadamente no solo el bienestar físico y emocional de la persona, sino también, en ciertos casos, la dignidad y la voluntad de comunidades enteras. Es algo que concierne a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un futuro mejor. Aunque la normativa internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario prohíben sistemáticamente la tortura bajo cualquier circunstancia, la tortura y los malos tratos se practican en más de la mitad de los países del mundo. Las secuelas físicas o psicológicas de la tortura pueden ser devastadoras y pueden perdurar durante muchos años, afectando no solo a las víctimas, sino también a sus familiares. Puede obtenerse asistencia para la recuperación de las víctimas de semejantes traumas de ciertas organizaciones especializadas en la asistencia a las víctimas de tortura. Es importante mencionar que en diciembre de 1981, la Asamblea General estableció el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de tortura. Para recibir tales contribuciones y distribuirlas a las organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia psicológica, médica, social, económica, jurídica y otras formas de asistencia humanitaria a las víctimas de tortura y a sus familiares. Desde el año de 1982, todas las recomendaciones sobre la asistencia de las Naciones Unidas a las víctimas de la tortura
hechas por la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura al Secretario General de las Naciones Unidas se basan en el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, según la cual la tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante, y no se consideraron tortura las penas o sufrimiento que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a estas, en la medida que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y con otros instrumentos internacionales pertinentes. Los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 55/89 del 4 de diciembre del año 2000, menciona que entre los objetivos de la investigación y de la documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se encuentran los siguientes: aclarar los hechos y establecer, además de reconocer la responsabilidad de las personas o los estados ante las víctimas y sus familias, determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos y facilitar el procesamiento, y cuando convenga, el castigo mediante sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera justa y adecuada, así como los medios para obtener atención médica y rehabilitación a estos eventos de tortura. Los Estados parte velarán porque se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias o malos tratos de tortura, incluso cuando no exista denuncia expresa. Deberá de iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o de malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que estos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos, psicólogos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas. La autoridad investigadora tendrá el poder suficiente para obtener toda la información necesaria para la investigación y estará obligado a hacerlo. Quienes realicen esta investigación dispondrán de todos los recursos presupuestarios y técnicos necesarios para hacerlo en forma eficaz, como lo habíamos mencionado previamente. Tendrán facultades para obligar a los funcionarios presuntamente implicados en la tortura o en los malos tratos a que comparezcan y que presten su testimonio. Lo mismo regirá para los testigos. También se les podrá obligar a comparecer y a prestar testimonio. A tal fin, la autoridad investigadora podrá citar a testigos, incluso a los funcionarios presuntamente implicados, y ordenar la presentación de las pruebas. Las presuntas víctimas de tortura o de malos tratos, los testigos y quienes realicen la investigación, así como sus familias, deberán de ser protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que pueda surgir de esta investigación. Los presuntos implicados en tortura o malos tratos serán apartados de todos los puestos que entrañen un control o poder directo o, en su caso, indirecto sobre los reclamantes, sobre los testigos o de sus familias, así como de quienes están practicando esta investigación para evitar riesgos. Las presuntas víctimas de tortura o malos tratos, así como de sus representantes legales, serán informados de las audiencias que se deban de celebrar, a los que tendrán acceso, así como toda la información pertinente a la investigación, y tendrán derecho a presentar las pruebas que consideren pertinentes. En los casos en los que los procedimientos de investigación establecidos resulten insuficientes debido a la falta de competencia técnica o a una posible falta de imparcialidad, o indicios de existencia de una conducta habitual abusiva, o por cualquier otra razón fundada, los estados velarán
porque las investigaciones se lleven a cabo por conducto de una comisión independiente o por otro procedimiento análogo. Los miembros de esa comisión serán elegidos en función de su acreditada imparcialidad, de su competencia e independencia personal, siempre y cuando se encuentren capacitados y certificados para llevar a cabo estas evaluaciones. En particular, deberán de ser independientes de cualquier presunto culpable, así como independientes de las instituciones u organismos a las que pertenezcan. La comisión estará facultada para obtener toda la información necesaria para investigar, y ésta se llevará a cabo conforme a lo establecido en estos principios. Se redactará este informe en un plazo razonable, un informe en el que se expondrán el alcance de la investigación, los procedimientos y métodos utilizados para evaluar las pruebas, así como conclusiones y recomendaciones basadas en los hechos determinados y en la legislación aplicable. El informe se publicará de inmediato. En él se detallarán también los hechos concretos establecidos para la investigación, así como las pruebas en que se basen las conclusiones, y se enumerarán los nombres de los testigos que hayan prestado declaración, a excepción de aquellos cuya identidad no se haga pública para protegerlos. El Estado responderá en un plazo razonable al informe de la investigación, y cuando esto proceda, indicará las medidas que se adoptarán a consecuencia de ello. Los peritos médicos y peritos psicólogos que participen en la intervención de tortura o malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas, y en particular obtendrán el libre consentimiento de la persona antes de examinarla. Este reconocimiento deberá de respetar las normas establecidas por la práctica médica y profesional de los psicólogos. Concretamente, se llevará a cabo en privado bajo control de los peritos. Las circunstancias de la entrevista deberá de establecer por lo menos los siguientes elementos dentro de la evaluación médico-psicológica: el nombre del sujeto, la filiación de todos los presentes en el examen, la fecha y hora exactas, la situación, carácter y domicilio de la institución, incluida la habitación, cuando sea necesario, dónde se realizó el examen, por ejemplo, en un centro de detención, en una clínica, en una casa, en un consultorio, etcétera. Las circunstancias del sujeto en el momento del examen, por ejemplo, cualquier coacción de que haya sido objeto a su llegada o durante el examen, la presencia de fuerzas de seguridad durante el examen, la conducta de las personas que acompañaban al preso o posibles amenazas proferidas contra la persona que realizó el examen y cualquier otro factor pertinente. En su historial, deberá de exponerse detalladamente de los hechos relatados por el sujeto durante la entrevista, incluidos los presuntos métodos de tortura o de malos tratos, al momento en que se produjeron los actos de tortura o malos tratos, y cualquier síntoma físico o psicológico que afirme padecer el sujeto, para hacer la correlación con el relato que nos está otorgando. El examen físico y psicológico, la descripción de todos los resultados obtenidos tras el examen clínico físico y psicológico, incluidas las pruebas de diagnóstico correspondientes, y cuando sea posible, fotografías en color de todas las lesiones encontradas. La opinión deberá de darse la interpretación de la relación que exista entre los síntomas físicos o psicológicos y las posibles torturas o malos tratos, el tratamiento médico y psicológico recomendado o necesidad de exámenes posteriores antes de emitir un informe. La autoría deberá de ser el informe, que deberá de estar firmado, y en él se identificará claramente a las personas que llevaron a cabo el examen. Este informe tendrá carácter confidencial y se comunicará su contenido al sujeto o a la persona que éste designe como su representante. Deberá de recabarse la opinión del sujeto y de su representante sobre el proceso del examen, quedando registrada en el informe. Este informe también se remitirá por escrito cuando proceda a la autoridad encargada de investigar los presuntos actos de tortura. Es responsabilidad del Estado velar porque el informe llegue a sus destinatarios. Ninguna otra persona tendrá acceso a él sin el consentimiento del sujeto o la autorización de un tribunal competente. Ay, pendejo.